Ya estamos aquí en un nuevo webinar de Modus. Sabéis, expertos en diversas herramientas de Business Intelligence y de integración de datos también. Yo soy Daniel Alguacil de IT Spain y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Os voy a dar un par de informaciones logísticas. Ya sabéis que bueno, los webinars tenemos unos 45 minutos aproximadamente de presentación y demostración por parte del ponente y posteriormente pasamos a un turno de preguntas. El turno de preguntas la podéis hacer por escrito o levantando la mano y yo os abriré el micrófono. Son las dos formas que tenéis que hacer. Si ya queréis hacer preguntas o comentarios, lo podéis hacer en el chat. El webinar se está grabando y posteriormente, bueno, pues después del webinar, recibiréis un link a la grabación íntegra del mismo. Bueno, tenemos con nosotros a Antonio del Olmo, ya lo sabéis, él está en Madrid, está en las oficinas de Modus Management, él es experto en Talent y bueno, pues nos va a hablar de cuáles, en fin, las funcionalidades, los beneficios de Talent en lo que tiene que ver con la integración de datos. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Daniel? Bueno, no tenemos tu cámara, pero bueno, ahí estamos arreglándola para que para el siguiente webinar te Estamos en ello. podamos ver. Sí, estamos en ello. Estamos... Bueno, pues nada, Antonio, estamos viendo ya tu pantalla, Ajá. te estamos escuchando, así que cuando quieras, todo tuyo. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, dar la bienvenida a todos. Como bien ha dicho Dani, soy Antonio del... Vaya. Vale, voy a hacer hemos titulado funcionalidades de la herramienta tal en la integración de datos, pero bueno, intentaremos dar una visión global de las herramientas ETL, las herramientas de integración de datos, cuáles son las pequeñas diferencias que hay entre estos dos tipos de herramientas que al final quieren llegar al mismo punto. Y veremos un poquito cómo Talent soluciona todos estos problemas que se pueden plantear ante una solución ETL. Vale, esta es la agenda que tenemos en el webinar. Primero haremos una breve introducción, haremos una introducción de la empresa y una introducción de todo lo que vamos a ver en el webinar. Después veremos la visión global de las herramientas ETL, pues cómo nacieron, qué es lo que se espera de ellas, qué es lo que se suele hacer. Una solución pura y dura de extracción, transformación y carga de datos. Después vamos a ver en el punto 3 la evolución de estos procesos ETL, porque hoy día ya se le suele llamar integración de datos porque ya no es simplemente extraer, transformar y cargar, sino que hay que tener muchísimas más cosas en cuenta, como de dónde vienen estos datos, cómo vienen estos datos, nos tenemos que conectar a tipos de orígenes muy variopintos, ahora con el boom del Big Data o de plataformas web de donde podemos extraer datos en tiempo real. Pues todo esto necesita una integración, incluso integración de aplicaciones, aplicaciones distintas que de primeras no se pueden comunicar, podemos hacer que se comuniquen gracias a una herramienta de este tipo. En el punto 4 veremos todas las aplicaciones que tiene la suite de Talent, tiene herramientas en varios puntos, todas están ligadas con el dato, después la veremos. En el punto 5 voy a hacer una demo práctica de la herramienta de Talent, la herramienta Open Source, para que veáis la potencia que tiene la versión Open de Talent en la integración de datos, ¿vale? Únicamente en el módulo de integración de datos, aunque daré unas pinceladas pues, del resto de módulos que tiene esta suite. Y por último, pues el punto de preguntas. Vale, pasamos ya a la introducción de la empresa, Modus Management. Se fundó en 2007. Tenemos oficinas tanto en Madrid como en Lisboa y tenemos unos 70, 80 consultores dedicados tanto al Business Intelligence como a la integración de datos. Inicialmente, cuando nacimos, empezamos con tareas puras de BI, ¿vale? Con herramientas de reporting. Pero poco a poco, por la necesidad que hay en esta explotación de datos, pues hemos ido yendo hacia la parte de integración, ya que para hacer una buena explotación de nuestros datos, un buen reporting, necesitamos que el cimiento, que los cimientos, el suelo, pues que esté bien formado.
Para esto nos hemos ido hacia la parte de integración de datos, data warehousing e integración de aplicaciones, que es la primera parte que tendríamos que hacer si lo que queremos hacer es explotar nuestra información, o sea, poder analizarla, poder llegar a una analítica de todos estos datos. Vale, ligado a ello también está el Social Media Analytics, que ahora también está muy de moda, pues el poder analizar todos estos datos que hay en redes sociales, navegando por la web. Es muchísima información y realmente todavía no está muy explotada y se pueden sacar criterios y soluciones, se pueden sacar algunas conclusiones de todos estos datos que nos pueden servir mucho para nuestro negocio. En la ficha de servicios, pues un poco lo que comentaba, consultoría de asistencia técnica, desarrollo de soluciones propias y soluciones para negocio, tanto de integración de datos, de data quality, master data management. Ahora después veremos que la suite de Talent cumple casi todos estos tipos de proyectos. Vale, también tenemos servicios profesionales de outsourcing, implantación de sistemas, cuadros de mandos integral, consultoría de los cuadros de mandos integral, esto por la parte de BI, de reporting, y bueno, desarrollo de herramientas para marketing digital, todo al final, tanto con herramientas de la parte de BI, puro, por así decirlo, la parte de reporting, como por la parte de integración de datos. Vale, y pasamos al primer punto, a la introducción que vamos a hacer. Hemos puesto aquí 3 puntos importantes. Voy a irlos comentando. Vale, el primero es la cantidad de información. Esto quiere decir, se refiere a por qué necesito una herramienta de integración de datos, por qué necesito una herramienta ETL. Pues normalmente porque la cantidad de información que tenemos es tan grande que necesitamos una herramienta para poder masticarla un poco. Poder masticarla, colocarla, transformarla, realizar cálculos, para poder extraer conclusiones de toda esta información. Para sacar conclusiones tengo que dejarla un poco colocada en un sistema data warehouse o en un data mart, donde sea, pero necesito colocarla antes de explotarla, antes de analizarla. ¿Por qué? Porque estos análisis normalmente necesitan ser de una forma rápida, bastante cortos en el tiempo. Necesito analizar la información en tiempo real, casi. ¿Vale? Para esto, la información tiene que ser óptima para su explotación. Esto quiere decir creación de índices en memoria, bueno, muchas formas de optimizarla, no nos vamos a meter ahora con ellos, pero sí que tengo que transformar esta información y colocarla y almacenarla en un sistema óptimo para la explotación. Otro punto es que la información es heterogénea. Esto quiere decir que hay información que me puede llegar por correo electrónico, información que puede estar vía web publicada en algún sitio, en alguna página web pública, o información que tengo en una base de datos. La información suele estar en sitios muy variopintos, ¿vale? En distintos sitios, y necesito cogerla toda y masticarla toda junta, porque necesito relacionar una información con otra para poder sacar conclusiones pues lo más acertadas posibles. Para esto, pues sería una labor muy manual estar cogiendo un fichero y cargarlo en una base de datos, estar cogiendo de una página web y cargarlo en una base de datos, estar cogiendo de un RP, de un CRM. Sería complicado si no tuviésemos una herramienta de integración de datos que directamente puede conectarse a todos y cada uno de los orígenes y extraer la información necesaria, transformarla y cargarla donde yo necesito que esté para poder analizar esta información. Y los distintos modos de conexión a datos. Esto nos referimos a lo mismo que la forma heterogénea. O sea, podemos conectarnos, hay datos que pueden estar vía FTP, hay datos que pueden estar vía web, hay datos que pueden estar en la nube, que nos tenemos que conectar a un sistema Big Data para extraer esta información. Bueno, pues pueden ser muchos modos distintos de conexión que con una herramienta de integración de datos todo esto se nos facilita, de forma que hay conectores ya preparados. De hecho, Talent está basado en Java, entonces simplemente con tener un conector JDBC podría conectarme a cualquier sitio, ¿vale? Por eso remarcamos en verde la necesidad de integrar. Necesitamos integrar toda esta información y dejarla en un sistema que sea óptimo para su explotación. Al final, en el mundo del BI casi todo requiere la teoría del data warehouse, la formación de un data mart, un data warehouse, para poder explotar esa información. Pero cuando hablamos de integrar no nos referimos únicamente al BI, ¿vale? Cuando hablamos de integrar, hablamos de integrar datos de cualquier sitio a cualquier sitio. Incluso podemos integrar el catálogo de productos de una página web con Talent, escogiendo esa información bien del origen, bien de 10 orígenes o bien de información pública que esté vertida en Internet.
¿vale? Podemos coger esa información, formar un catálogo de productos y hacer que una página web se alimente directamente con Talent, ¿vale? Porque tiene conectores para ello. Así que cuando hablamos de integrar cualquier cosa, incluso tareas que no tienen nada que ver con la integración de datos, gracias a la potencia de Java, a la potencia de componentes de orquestación, de componentes de procedimientos puros de Java, pues podemos llegar a hacerlos. Haciendo una visión global, en el punto 2 de las herramientas ETL, ¿vale? Pues a todos se nos viene la típica imagen, ¿no? Extraer, transformar y cargar. Extract, transform, loop. Pues esa es la imagen típica de una herramienta ETL. Se dice que se puede extraer de cualquier sitio. No todas las herramientas pueden extraer de cualquier sitio. Hay herramientas que extraen por ODBC, hay herramientas que extraen por conectores nativos, hay herramientas que venden los conectores separados de todo esto. Bueno, extraer, transformar y cargar, eso está claro. Pero de extraer, transformar y cargar a integración de datos hay ciertas diferencias que vamos a explicar ahora que hacen que sea como una pequeña evolución de estas herramientas ETL, ya que no se utilizan únicamente para extraer información, transformarla y cargarla. Se utilizan también para gestionar los orígenes de datos, para gestionar el destino. ¿Dónde quiero cargar la información? ¿La quiero cargar en una base de datos? Puedo gestionar el modelo de datos que estoy creando antes de cargar de una forma dinámica totalmente. Puedo gestionar los ficheros una vez cargados para comprimirlos o enviarlos por correo electrónico. Bueno, hay muchas opciones que después veremos también un poco en la demo. ¿Vale? Aquí vemos de la evolución desde la herramienta ETL a la integración de datos. ¿Qué incluimos en la integración de datos? Data Integration. Bueno, pues incluimos también el modelaje de datos. Como vemos aquí, como os comentaba, se pueden crear estructuras dinámicas a partir de la estructura de un origen. Si yo tengo un fichero cuya estructura es cambiante, cada mes me lo envían de una forma, para que mi proceso no falle, porque mi proceso suele estar basado en un metadata, se le dice, pues mira, vas a tener una entrada con una estructura de 4 columnas, las 3 primeras son integer y la última es un bar chart. ¿Vale? Pues si me llega un fichero estructurado de otra forma, seguramente me falle mi proceso. Pues con el data modeling y con los modelos dinámicos de Talent podemos hacer que esto nunca falle, sino que directamente llegue el fichero que llegue, me cree la estructura dinámicamente. Después cogeré los datos que ya sé que tengo que coger, pero de momento el proceso no me va a fallar y todos mis datos los voy a tener guardados en mi sistema y voy a poder recurrir a ellos. Incluimos aquí también la parte del data profiling y el data cleansing, ¿vale? Si lo vemos aquí, estos son procesos típicos de herramientas de data quality. ¿Vale? El data profiling es poder ver cómo están mis datos, poder ver cuál es la estructura, si la estructura está bien, poder ver si hay duplicidad en mis datos, en los que voy a utilizar como clave primaria. Puedo ver la nomenclatura con la que vienen definido el valor de algunos campos. Bueno, en resumidas claras, podemos ver cómo de bien está la información que me está llegando. ¿Vale? Con el data cleansing lo que puedo hacer es limpiar esta información y dejarla un poco más legible. ¿Vale? Por ejemplo, si sobre todo se utiliza para casos en los que se introduce información manualmente. Imaginaos un call center donde están introduciendo el nombre, los apellidos y la dirección. Pues el nombre y los apellidos, dos personas diferentes las pueden escribir de dos formas diferentes. Puede pasar que sean letras mayúsculas, letras minúsculas, pero puede haber acentos donde no los debería haber, o puede haber una H o una V. Pues toda esta información se puede localizar gracias a procesos de data quality que pueden machear información por error en cadenas. Puedo decirle que todos los nombres que tengan un error menor a 2 con el mismo DNI, que me los saque, que yo voy a decir si está bien o está mal. ¿Vale? Pues todo esto estaría incluido en la parte de integración de datos. A la vez que esto, también está integrada la parte de datos no estructurados. ¿Vale? Están tanto datos estructurados como datos no estructurados. En el punto 4, aquí tenemos las aplicaciones de la suite de Talent. ¿Vale? Por arriba veríamos la parte Enterprise, que es la parte de licencia comercial, y por abajo está la parte de las aplicaciones Open. Open para cada uno de los módulos. ¿Vale? El primero que vemos es el de Data Quality, donde con esta aplicación pues podemos ver la calidad que tienen mis datos, cómo están de limpios, cómo vienen de bien, ¿vale? Qué integridad hay entre esa información.
Hay una parte que va bajo licencia y también hay una parte open. Hay una parte open, ya os digo, para cada uno de los módulos. Todos son independientes. Nosotros en concreto el que vamos a ver es el de Data Integration, que es el segundo, el que viene en rojo, donde viene toda la parte de tratamiento de datos, pero también se incluyen en él algunos componentes de Data Quality y bueno, también de MDM y de DSB. En el tercer módulo que tenemos es el Master Data Management. En la parte Enterprise hay una plataforma de hub completo para Talent, ¿vale? Con la que podemos implementar un sistema MDM, haciendo el tratamiento de estos datos maestros, el tratamiento de los Golden Record, por decirlo de alguna forma, de estos datos que son muy importantes para la empresa. La cuarta aplicación es el ESB, Enterprise Service Bus, ¿vale? Nos sirve para crear un bus de comunicaciones. Ese bus de comunicaciones puede interactuar con cualquier aplicación, pero desde Talent lo que podemos hacer es decirle cómo interactúa con ellos y podemos monitorizar todos estos procesos que se están ejecutando bajo el ESB. Y después el BPM, que está basado en Bonita Software, ¿vale? Que está integrado junto con el resto de aplicaciones pues para la creación de workflows de colaboración y conectar todos estos workflows y todas estas acciones, incluso con procesos automáticos, tanto de la parte de integración, de Data Quality, de MDM o de DSB, ¿vale? Estas cinco aplicaciones están interconectadas en Talent. Hay una plataforma única de desarrollo, es una de las cosas buenas que tiene esta herramienta. Desde la misma plataforma, desde la misma aplicación, podemos desarrollar en cada uno de los módulos, ¿vale? Después lo veremos cuando veamos el entorno. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de Data Integration. Aquí tenemos la Enterprise y la Open Studio. En concreto vamos a ver la Open Studio, comentaremos un poco las diferencias que hay entre la Enterprise y la Open, pero realmente para los procesos de integración de datos todo está disponible bajo la versión Open Studio, ¿vale? Son unas pequeñas diferencias, ahora vamos a ver la transparencia, pero todos los componentes y toda la funcionalidad puede correr en Talent Open Studio. Además, estos procesos están basados en Java, se pueden exportar a ejecutables por lotes, se pueden exportar a web services, se pueden exportar a Shell Script, se pueden exportar con lo que termina siendo un trabajo tuyo, ¿no? No necesitas Talent para volver a ejecutar esa aplicación. Si quieres te puedes copiar el fichero ejecutable, llevártelo a cualquier sitio y ejecutarlo, que va a realizar la misma acción que si yo ejecuto esto desde la aplicación de Talent. Otra de las cosas buenas que tiene tanto la versión Open como la Enterprise es que Talent dispone de una comunidad donde hay muchos desarrolladores que se ayudan entre sí, puedes poner cualquier duda, que ellos te la van a resolver, y además están implementando sus propios componentes. Es decir, si yo en mi empresa siempre hago una acción determinada sobre los datos o necesito un conector a una aplicación rara que no se ve mucho y no existe el JDBC, yo lo puedo crear y subirlo a esta comunidad, ¿vale? Otra persona se puede descargar ese componente e importarlo en la herramienta. Pues sobre todo se ha dado mucho con casos ahora ya lo han incluido en la suite, pero con conectores a Facebook, a Twitter, pues cuando pegó el boom de todo el Social Media Analytics, Talent no tenía conectores a redes sociales. Pues estos conectores fueron implementados por desarrolladores, se subieron a la comunidad y quien quiera se puede descargar el conector, lo importas en tu herramienta y podrías utilizarlo en cualquier proceso para extraer información pues de donde tenga definido. El posicionamiento en el mercado. A ver, aquí explicamos un poco la forma que tiene Talent de posicionarse en el mercado, sobre todo con la versión Open, ¿vale? Entra a los clientes por la versión free, por la versión gratuita, y una vez vista la utilidad, vista la funcionalidad y visto que es una cosa que realmente es muy potente y muy útil, pues ante necesidades vamos migrando a versiones superiores, ¿vale? Aquí pone que hay 20 millones de bajadas, ¿vale? Con 950.000 nuevos usuarios y 2.750 clientes, ¿vale? Un producto bajado cada 30 segundos, 150 clientes por mes. Bueno, realmente los números son bastante altos. Todo esto se refiere a la versión Open y como os digo, desde la versión Open hay muchos clientes que suelen ir a una versión de licencia comercial una vez visto que esto funciona.
Aquí tenemos una diapositiva explicativa de las características de la OpenStudio para la integración de datos. Después veremos la Enterprise. ¿Vale? Aquí en concreto pues nos viene el Business Modeler. ¿Vale? Una de las cosas que tiene Talend es que toda la documentación de los procesos la podemos tener en la misma herramienta. No necesitamos tener un gestor de documentos o una carpeta de red donde tengamos los documentos, sino que en la misma herramienta podemos tener la documentación. La documentación la podemos tener en forma de diagramas de flujo, como en el Business Modeler, o en la pestaña de documentación, que después veremos que incluso se pueden llegar a generar automáticamente la documentación de los procesos. Talend la genera a un bajo nivel, pero la genera y nos la deja guardada todo en el mismo sitio. El desarrollo es en un entorno gráfico, está basado en Eclipse, así que es muy familiar para la mayoría de los desarrolladores, perdón, y los desarrollos son en Java, ¿vale? O sea que cualquier persona que haya implementado en Java va a tener mucha facilidad para el aprendizaje de esta herramienta. Aunque es bastante gráfica y no requiere de saber programación en Java, siempre que se quiera hacer algo complejo o facilitar alguna tarea, pues es bueno saberlo. Después en la demo os enseñaré también alguna programación manual, ¿vale? Yo realmente no sé Java, pero la aplicación facilita bastante toda esta labor y realmente al final por lógica puedes sacar las funciones. La versión de Enterprise, de Data Integration, ¿vale? Aquí nos viene una versión avanzada del estudio, que es la aplicación para desarrollo, y la gran diferencia con la versión Open es el repositorio compartido. ¿Esto qué quiere decir? Que el metadata de todos estos procesos que yo estoy implementando, los orígenes de datos a los que estoy conectando, todo mi metadata, todos mis jobs reutilizables, todo eso está en un repositorio donde varios usuarios tenemos acceso. O sea, dos usuarios tenemos acceso a un mismo repositorio a la vez, los dos podemos estar desarrollando algo al mismo tiempo, ¿vale? Eso no ocurre en la Open. En la Open es para un único desarrollador, ya que estoy trabajando únicamente en mi máquina, ¿vale? Para trabajar entre varios desarrolladores, pues tendría que exportar los procesos, dárselos al otro, el otro se los tendría que importar y seguir trabajando con ello. Además tiene una plataforma web, la parte Enterprise, que nos viene con un planificador para todos estos procesos. Viene con un planificador, con un monitor para ver cómo se está ejecutando, cuántos registros ha cargado, cómo ha ido de rápido, si ha funcionado bien, si ha dado error, qué error ha dado. Nos viene con una plataforma web para poder controlar todo esto. Nos viene aquí el failover, al load balancing. Este servidor lo podemos tener en alta disponibilidad, ¿vale? Y si tenemos varios servidores, lo que podemos hacer es que el sistema balancee la carga de estos procesos. Es decir, si mandamos a ejecutar un proceso, él directamente evalúa cuál de los servidores está mejor para hacer esa ejecución, ¿vale? Cuál está menos cargado. Él mismo balancea la carga de todos estos procesos. Y en el caso de que un servidor se caiga mientras está ejecutando una tarea, mediante el failover lo que hace es relanzar esta misma tarea en otro de los servidores que sí que esté disponibles. Aquí vemos todas las opciones, dependiendo de las versiones. Aquí se ve un poquito más claro que las diapositivas anteriores, ¿vale? Aquí abajo tenemos la versión Open y lo que incluye el Business Modeler, el Job Designer, que es la herramienta para desarrollar. El versioning, ¿vale? Se conecta con un SVN y podemos versionar todos los trabajos, los contextos y los componentes. Si nos vamos a la versión Team, lo que nos incluye ya es el repositorio compartido, ¿vale? Basado siempre en el SVN. Nos viene con el Job Conductor, que es el planificador para poder ejecutar estos jobs y para poder trazar unos planes de ejecución. Es decir, si se ejecuta bien el proceso 1, me ejecutas el 2. Si se ejecuta mal, me ejecutas el 3 y mandas un correo electrónico avisando de que está mal. Nos viene con la opción de autodocumentación, donde yo al generar unos procesos, pues si le doy a generar documentación, me genera unos documentos a muy bajo nivel, diciéndome pues qué componentes se utilizan en cada proceso, qué configuración tiene cada uno de sus componentes. Bueno, pues con lo que puedo ver un poquito de dónde se está leyendo la información, qué se está haciendo con ella y hasta dónde está llegando. El Change Data Capture, ¿vale? CDC, nos viene preparado ya en la versión Team para utilizarlo tanto con Trigger como con Log en las distintas bases de datos.
Desde la versión Team pasamos ya a la versión profesional. ¿Qué es lo que incluye la versión profesional? La diferencia más grande yo creo que es el Error Recovery y el SOA Manager, ¿vale? Tenemos un servidor web de servicios que nosotros podemos exportar nuestros procesos desde Talent y gestionarlo desde SOA. Vale, y la última parte de Cluster y Big Data, que es la que tiene alta disponibilidad, la que dispone ya de varios servidores, con un servidor maestro, o varios servidores maestros y varios servidores esclavos, los que van balanceando la carga de proceso y los que hacen recuperarse al sistema ante la caída de uno de los servidores que estaba ejecutando alguno de los procesos. Perdón. Vale, y la parte del Big Data, aquí, aunque componentes de Big Data nos ha incluido ya conectores, pues para conectarnos a los más comunes y para hacer las acciones más comunes, tanto con Hive como con Pig, están incluidos en todas las versiones de Talent. En la versión Big Data viene ya preparada para la conexión a repositorios y la gestión de los sistemas de ficheros HDFS en estos sistemas. Perdón. Bueno, pues aquí vemos un modelo típico de una arquitectura de Talent, ¿vale? Donde se lee de unas fuentes de datos, pasan a la parte de integración, donde tenemos el módulo de Data Integration, pasarían por la parte de Data Quality, limpiando estos datos y alimentando mi modelo Master Data Management, mi MDM. ¿Vale? En este MDM los datos estarían limpios, yo tendría mi Golden Record sobre los datos que son importantes para mí. A través de estos web services que se pueden implementar en la parte del ESB de Talent, yo tendría una interfaz web con unos workflows de colaboración gracias a la aplicación BPM y un Data Steward donde podríamos decidir la conformación de todos estos datos, qué datos son buenos, qué datos son malos. Por aquí abajo tenemos los motores de ejecución, tanto del workflow como de integración, y el Event Manager, y toda esta información analítica la verteríamos a un Data Warehouse. Bueno, pues esto es una arquitectura para una solución necesaria para unos datos que necesitan parte de Data Quality. Hay 1000 arquitecturas, pero aquí se muestra un ejemplo de cómo todos los módulos de Talent intervienen en cada uno de los procesos. Vamos al punto 5, donde vamos a ver una demo, ¿vale? Con la versión Open. Voy a mostraros primero la aplicación de Talent Studio, que es la aplicación que se suele utilizar para desarrollar, y vamos a hacer unos ejemplos con unos ficheritos muy sencillitos que ahora os enseño, y los tengo por aquí, me parece. Vale. Bueno, como os he comentado antes, la versión de Talent Studio está basada en Eclipse. Este es el entorno Eclipse, lo han modificado pues para el desarrollo. Os he comentado antes que cada parte de Talent, todas están integradas en una misma aplicación y se puede desarrollar en todas sin cambiar de herramienta prácticamente. Como veis aquí arriba yo tengo perspectivas, ahora mismo estoy en la perspectiva de Integration, que es la perspectiva de integración de datos, pero fácilmente puedo pasar a la perspectiva de Profiling, que es la de Data Quality, a la de mediación para la ESB, para entrar en la parte de ESB, o la del MDM. Desde la misma aplicación podría entrar a cualquiera de los módulos de Talent. Vale, de momento vamos a explicar todas las partes que tenemos aquí en la parte de integración, que es la que vamos a ver un poquito más en fondo. Aquí a la izquierda tengo la ventana de repositorio, que es donde yo tengo todos los procesos que yo he creado, ¿vale? Y todos los objetos reutilizables que yo he creado y puedo volver a utilizar en cualquiera de los procesos. Pues, por ejemplo, una parte importante es el metadata. En el metadata es donde yo defino tanto los orígenes como los destinos de datos. Pues aquí tenemos conexiones a base de datos, SAP, ficheros delimitados, posicionales, conexiones a LDAP, a Salesforce, a componentes propios de Talent, como es el Master Data Management de Talent. Bueno, pues ya vienen preparados aquí, conexiones por FTP, a servicio web, bueno, etcétera. Todo esto que veis aquí son las conexiones más típicas que se suelen utilizar y que han incluido aquí en la suite. Si nosotros
tenemos otro CRM o una aplicación a la que nos vamos a conectar muy asiduamente, lo que podemos hacer, al ser una operación open source, podemos integrarla nosotros en esta pestaña de metadata, ¿vale? O sea, podemos hacer que aquí nos aparezca otra opción, podemos conectar esa opción con un JDBC correspondiente y simplemente desde aquí parametrizar a dónde queremos conectar. Nosotros aquí en conexiones de base de datos, por ejemplo, si ponemos conexión nueva, conexión 1, ¿vale? Aquí en tipo de base de datos, pues nos aparecen un poco las más comunes, pero estos son los JDBC que yo tengo importados en mi sistema. Si hay alguna base de datos que no existiese aquí y necesito conectar a ella, simplemente me descargo el JDBC, lo incluyo en la carpeta de librería y ya me aparecería aquí para poder conectar a ella. Nosotros en concreto hemos creado dos conexiones a Oracle, ¿vale? Ahora después veremos un poco la base de datos. Tenemos dos esquemas, tanto de desarrollo como de producción, porque vamos a ver cómo se intercambian los parámetros para que los procesos en Talend se puedan ejecutar en un entorno de desarrollo y en un entorno de producción sin necesidad de modificar nada. Otra de las partes importantes que tenemos aquí es la del Job Design. El Job Design es donde vamos a ir guardando todos y cada uno de los procesos que nosotros vamos implementando, ¿vale? Si creamos uno, se va a quedar aquí guardado. En un repositorio compartido, cuando un usuario accede, también podría ver todos estos procesos que están creados, ¿vale? Sin embargo, con la OpenStudio, estos procesos estarían en mi ordenador y yo tendría que exportar el workspace de Eclipse para poderlo llevar a otra aplicación de Talend. Esto que tenemos aquí es el entorno de trabajo. ¿Vale? El entorno de trabajo es donde yo voy a poder desarrollar, donde yo llevo los componentes y les puedo dar la configuración, los puedo interconectar entre ellos. Si yo estoy desarrollando un job, se me abrirá la ventana de edición de jobs. Si yo estoy creando un business model, se me abrirá la ventana de business model. Dependiendo de lo que yo tenga abierto, se me abrirá una ventana de desarrollo u otra. Y por último, la parte de la derecha, que se llama paleta, ¿vale? Que es donde están todos los componentes que yo puedo utilizar, pues en este caso en el job que tengo abierto en la ventana, ¿vale? Aquí nos aparecen todos y cada uno de los componentes que yo puedo utilizar. Si me voy a base de datos y me voy a Oracle, que es la base de datos que vamos a utilizar, pues aquí me aparecen pues el CDC de Oracle, hacer un commit, hacer una conexión, una entrada de datos, una salida, sacar los registros inválidos de una tabla. Bueno, pues hay componentes para muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí para ejecutar procedimientos almacenados. Hay componentes para casi todas las acciones que se quieran realizar, ¿vale? Si hubiese alguna acción que no tuviésemos aquí, primero tenemos el componente siempre de Oracle Row, donde podemos ejecutar cualquier sentencia SQL, y si no fuese de SQL, podríamos implementar nosotros nuestro propio componente e importarlo aquí en la paleta. Al igual que si miramos en la comunidad y ya está implementado el componente, nos lo podemos descargar, integrar en esta paleta, y yo cuando busque un componente, pues me aparecerá lo que he importado o lo que he creado. Vale, a ver, esto aquí. Vale, como veis, ya vienen algunos componentes para conexiones a sistemas Big Data, ya vienen algunos componentes para funciones de Data Quality, para reemplazar, para buscar por error, para eliminar duplicados, bueno, para bastantes cosas. Y también para datos desestructurados. ¿Vale? Dependiendo de lo que yo esté editando, en la paleta se me van a colocar unos componentes u otros. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba antes, pues para crear un diagrama de flujo de un proceso, puedo crearlo aquí, diciéndole que tengo una entrada. ¿Vale? Que hay una persona que tiene que hacer una acción. Bueno, podemos definir un poco el diseño del proceso y con la herramienta, esto sería más o menos como la herramienta BPM, donde a cada uno de los componentes le podemos asociar un proceso automático, ¿vale? Tanto un proceso automático como una interfaz web donde tiene que entrar un actor y realizar alguna tarea. ¿Vale? Y aquí abajo, lo último que tenemos ya es la parte de la ventana tanto de ejecución para poder ejecutar el proceso como de propiedades. Si nosotros seleccionamos cualquier componente, abajo se nos aparece
la ventana de propiedades de ese componente donde yo puedo configurarlo. Pues, por ejemplo, aquí puedo configurar la conexión, el tipo de conexión que tiene, la base de datos, el nombre del usuario y la password, y qué es lo que quiero que haga. Pues aquí lo que está haciendo es un truncate sobre una tabla, ¿vale? Está borrando la información de una tabla. Dependiendo del componente que yo señale, las opciones van a ser unas o van a ser otras, ¿vale? Pasamos ahora a hacer una revisión rápida de los ficheros que vamos a utilizar para que entendáis un poquito cómo funciona esto, ¿vale? Tenemos un fichero de agentes donde me viene un listado de los agentes que trabajan en mi empresa, me viene con un código donde es único, me vienen con un nombre, un apellido, son todos datos ficticios como podéis ver, y una dirección de correo electrónico, ¿vale? Simplemente un listado de los agentes que venden productos, ¿vale? También tengo otro ficherito con los productos que venden estos agentes. Pues un listado del 1 al 20 con una descripción distinta para cada producto y un precio distinto para cada uno de ellos. Como veis, la información es muy sencilla. Agentes que venden productos. Y después tenemos aquí varios ficheros de pedidos, uno por cada mes, ¿vale? Cada mes me va llegando uno. 2009-07, 2009-08, julio, agosto, septiembre, octubre. En cada mes me va llegando un fichero con una fecha, un producto, un agente, el número de pedidos que se han realizado sobre este producto y el importe que han supuesto este número de pedidos, ¿vale? Es información muy básica. La información tampoco tenemos que entenderla, pero para que sepáis simplemente la información que se está cargando y la tipología de los ficheros, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, tenemos aquí una base de datos en Oracle, en concreto el esquema que se llama desarrollo. Lo primero que vamos a hacer es crear el esquema. Vamos a crear el esquema a partir de la estructura de estos ficheros, ¿vale? En concreto vamos a crear la tabla agentes, que si la ejecuto ahora veis que no existe. La tabla de productos, que tampoco existe. Y la tabla de pedidos, ¿vale? En concreto voy a crear la estructura de estas tres tablas. Para ejecutarlo, simplemente me vengo a la pantalla de ejecución y le doy a Run. Vale, el proceso ya se ha ejecutado y me ha creado la estructura de las tres tablas. Y a su vez he puesto un proceso que monitoriza esta ejecución. Talend ya de por sí trae herramientas para monitorizar cuándo se ejecuta un proceso, cómo de rápido va, cuántos registros carga, pero además nos otorga los componentes de log catcher, se suelen utilizar con catcher, ¿vale? Todos estos componentes son los que nos suministra Talend para poder montar nosotros nuestra propia monitorización. En concreto lo que hago aquí es cargar una tabla que se llama logtable, que si yo me vengo a visualizar la información, ¿vale? Pues veo que se han insertado dos registros. Me da el detalle de la hora de inicio, el proceso que se está ejecutando, crea tablas Oracle, el mensaje que me está mandando, inicio creación tablas, fin creación tablas, y el código de salida, ¿vale? Por defecto Talend trae un sistema de monitorización, pero además nosotros lo podemos personalizar gracias a estos componentes de Catcher, ¿vale? Y mediante estos componentes nosotros podemos mandar los mensajes que queramos a estos logs. Bueno, pues si nos venimos a ver ahora las estructuras, vamos a ver. ¿Vale? Como vemos ahora ya las tres tablas están creadas. Están creadas pero inicialmente están vacías. Vamos a ver el siguiente job. En el siguiente job lo que hacemos es coger cada uno de los ficheros y cargarlo en su tabla correspondiente, ¿vale? Todo esto lo vamos a hacer de una forma paralela. Es decir, la información de los dos ficheros la puedo cargar a la vez. Pues sin necesidad de tener dos procesos diferentes, en el mismo proceso yo lo que puedo hacer es lanzar dos hilos concurrentes, cada uno va a cargar un fichero diferente. Después de realizar esto, después de realizar la carga tanto del fichero de agentes como del fichero de productos en sus tablas correspondientes, lo que hacemos es gestionar estos ficheros, ¿vale? Esto es lo que queda fuera de las herramientas ETL tradicionales o que se hace bastante complejo desarrollar con otras herramientas. En Talend, gracias a Java, podemos realizar, pues por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es
vamos a sacar un listado de los ficheros que hemos cargado tanto el de agentes como el de productos, los vamos a copiar a otra carpeta diferente, los vamos a comprimir en formato zip y vamos a eliminar los orígenes. Es decir, lo que vamos a hacer es coger estos ficheros de aquí, tanto agentes y productos, nos vamos a ir a la carpeta de procesados y los vamos a dejar aquí comprimidos con un nombre donde le vamos a concatenar la fecha de hoy para saber que estos ficheros se han cargado hoy. Se lo hacemos de forma dinámica. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo para que lo veáis. A veces es complicado explicar lo que hace un proceso, pero bueno, voy a intentar detallarlo lo más posible y seguramente ahora que he ejecutado, ¿vale? Lo vais a ver fácil, porque si yo me vengo aquí a la información de agentes, si yo ejecuto esto, veis que la información de agentes se ha cargado. Si yo miro la de productos, la información que había en el fichero también se ha cargado. Lo único que no se ha cargado es la información de pedidos porque no estaba en este proceso, ¿vale? Y si yo me vengo a la carpeta de procesados, aquí se ha creado una carpeta que es ficheros dimensión y dentro de ello me ha creado un fichero comprimido con la fecha de hoy diciéndome que los ficheros que ha cargado hoy son tanto el de productos como el de agentes, ¿vale? Para dejar los ficheros y de aquí me los ha eliminado, ¿vale? Lo que hacemos es cargar los ficheros y procesarlos dejándolos con la fecha del día que se han cargado. ¿Vale? Como os decía antes, la fecha del día que se han cargado se lo podemos poner dinámico en cualquiera de los momentos, ¿vale? En este caso, esta es la parte con la que le he puesto la fecha de hoy y el formato. Como veis, es una nomenclatura un poco compleja. Es Java, ¿vale? En concreto son funciones de talent para Java. Pero es complejo, pero no hace falta saber Java para poner cualquier opción aquí. Como veis, simplemente con darle a control espacio, pues me aparecen todas las opciones que yo tengo para introducir en esta casilla. Me aparecen primero las variables que tienen cada uno de los componentes, por ejemplo, agentes, que es la lectura de agentes, o sea, la escritura en agentes, perdón, me dice el número de líneas que se han eliminado, el número de líneas que se han insertado. Cada tipo de componente tiene sus propias variables y todas estas variables las puedo utilizar a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Entonces, conformar aquí poner aquí lo que queramos para que nos concatene el nombre de la fecha o el número de líneas que se han cargado en cualquiera de esas tablas, como veis, es bastante sencillo, ¿vale? Cualquier casilla de configuración que tenga cualquier componente puede ser parametrizable. En este caso, veis que he puesto una máscara donde me va a coger todos los ficheros que sean CSV, ¿vale? Si está entre dobles comillas, es que lo coge como constante, pero yo en cualquier momento puedo decirle que la máscara me la coge de un fichero o me la coge de una de las variables que yo tengo definida en el sistema, ¿vale? Esta es una de las cosas que le dan mucha potencia a los procesos de talent, ¿vale? La versatilidad que tienen todos los componentes porque todo se puede parametrizar. Vale, hemos ejecutado este proceso, vamos ya con esto. Vamos con el tercero, donde realizamos la carga de la tabla de hechos. La tabla de hechos, que es nuestra tabla de pedidos, ¿vale? Donde vamos a cargar la información de estos ficheros que me quedan aquí. Con una diferencia, que ya no es solo un fichero, sino que son varios. De hecho, lo que vamos a hacer es cargar todos los ficheros que existan en esta ruta, ¿vale? Para ello, primero sacamos un listado de los ficheros que existen y uno a uno los voy cogiendo y los voy cargando en la tabla. Una vez termine de cargarlos, lo que voy a hacer es hacer el listado de todos estos ficheros, copiarlos, comprimirlos y dejarlos como procesados en la misma ruta donde he dejado procesados los ficheros de dimensión. Vale, voy a ejecutar. Bueno, como veis, los procesos ahora mismo ejecutan muy rápido porque no es mucha información, los ficheros son muy pequeñitos, pero realmente la potencia que tiene, la rapidez que tiene Talent es muy alta. ¿Vale? Vamos a venirnos primero a la tabla. Si ejecuto esta consulta, pues veo que ya me ha cargado la información de todos y cada uno de los ficheros, de todos y cada uno de los meses. Y si me vengo a la carpeta de procesados, veo aquí una carpeta nueva, ficheros de hechos, donde me marca todos los ficheros que se han cargado en la tabla, ¿vale? Si me vengo a la carpeta donde estaban los ficheros, pues aquí me lo ha dejado vacío porque ya no hay ningún fichero pendiente de procesar. He cargado tanto los ficheros de dimensión como los ficheros de hechos. ¿Vale? Toda esta información siempre la estoy monitorizando.
¿vale? No hemos vuelto a ver la tabla, pero si miro esta información, a ver cómo se llamaba la tabla, log table. ¿Vale? Aquí me va dejando cada uno de los mensajes de todas las acciones que va realizando. ¿Vale? Vamos a ver ahora un ejemplo típico de un proceso ETL. Un proceso ETL donde sacamos información de 3 tablas distintas, agentes, productos y pedidos, mapeamos esta información realizando un cruce de información entre ellas, tanto por ID agente como por ID de producto, y mapeamos la información en un destino, en una tabla de destino, donde vamos a sacar pues la información de los agentes, pero con el nombre y el apellido concatenados. ¿Vale? Este es un componente, es de los componentes más potentes que tiene Talend. Podemos hacer tanto cruces de información, tanto relaciones en entrada, como veis puede tener más de 2 entradas, ¿vale? Para hacer un join, podemos hacer join de todas las tablas que queramos, y no solo puede tener una salida de datos, sino que puede tener todas las salidas de datos que queramos, ¿vale? De hecho, por ejemplo, si en este caso estamos haciendo left-outer join en las 2 relaciones. Pero si nosotros estamos haciendo un inner join y estamos sacando por aquí la información del inner join de esas 3 tablas, lo que podemos hacer en esta segunda salida es sacar la salida rechazada por ese inner join. ¿Vale? En este caso lo que haremos será sacar toda la información de esta tabla donde esté fallando al relacionarlo por ID agente o por ID de producto. De esa forma podríamos localizar tanto los agentes como los productos que no tengo en mi dimensión y pueden causar error. ¿Vale? Vamos a cancelar. Todo esto lo cargamos en una tabla. ¿Vale? La tabla se va a llamar detalle de pedidos. Simple. Extracción, transformación, junto con un join, y carga en una tabla. ¿Vale? Después hemos incluido aquí una parte donde lo que vamos a hacer es sacar un listado de todos los agentes que tengo y para cada uno de ellos escribir un fichero con todos los pedidos que ha realizado ese agente. ¿Esto para qué? Porque si os acordáis, en la tabla de agentes yo tengo la dirección de correo electrónico de cada uno de ellos. Pues lo que vamos a hacer en este proceso es sacar la información de cada uno de los agentes, la información de todos los pedidos que han realizado durante toda la historia, ¿vale? Escribirlo en un fichero y este fichero enviárselo por correo electrónico, ¿vale? El componente del correo electrónico lo tengo desactivado porque no tengo configurado el SMTP, pero ahora después lo comentamos. Primero vamos a ejecutar esto. Y otra de las particularidades que tiene este proceso es que, además de poderse implementar procesos automáticos, con Talend también podemos montar procesos interactivos. Es decir, yo esto lo puedo exportar, como veis aquí, le voy a ejecutar, ¿vale? Lo primero que hace es leer de estas tablas y cargar la información, ¿vale? Y este componente lo que hace es sacarme un mensaje y decirme, ¿quieres generar los ficheros y enviarlos vía mail? Pues aquí le puedo decir que sí o que no, ¿vale? Puedo generar un programa para los ficheros se van a generar en esta carpeta, ¿vale? Puedo generar un programa, a ver dónde está, aquí, ¿vale? Si le doy a yes, veo que se ha ejecutado esta parte de aquí abajo, se ejecuta bastante rápido, y aquí me ha aparecido cada uno de los ficheros para cada uno de los agentes. Si me meto en cualquiera de ellos, pues puedo ver que lo que hace es ponerme la información de todos los pedidos que ha realizado el agente 1. ¿Vale? En cada uno de ellos de su agente correspondiente. Y estos ficheros lo que puedo hacer es enviarlo por correo electrónico. ¿A quién se lo envío? Como veis en el fichero a mí me venía la información del email. Entonces, como todos los componentes, todas las casillas son configurables con parámetros, yo directamente puedo poner aquí que se lo envíe al email del fichero que está generando. ¿Vale? Esto para que veáis pues que todo es configurable. Todas las opciones, ¿vale? Con control espacio, aquí vemos todas las opciones de todos los componentes. En concreto, yo estoy pasando por el tflow2iterate, que es uno de los componentes que me saca los agentes de la tabla, pues aquí tengo el email para poder utilizarlo. Esto lo que haría sería a cada uno de ellos, a la dirección de correo electrónico que tenga en la base de datos, le envía su correspondiente fichero.
¿vale? En el fichero realizaría lo mismo. Aquí lo que haría sería a cada uno de ellos sacarle el fichero que ha generado. Sería tFile_output_delimited, filename. Podría utilizar esta variable para que a cada uno le envíe su fichero correspondiente. ¿Vale? Y con esto, pues tanto este componente como todos, se pueden parametrizar todos muchísimo. Vale, vamos con el siguiente. Proceso de actualización de agentes. En este proceso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues emulamos un proceso donde hay una carpeta, un FTP, una página web, un web service, donde queramos, ¿vale? Nosotros en concreto vamos a utilizar esta carpeta. Cuando nos dejen un fichero aquí, lo que va a hacer este proceso es, según lo dejan, lo va a leer y va a intentar actualizar la información de la tabla de agentes, ¿vale? Si hay que actualizar, la actualiza. Y si hay que hacer una inserción, la inserta. Una vez haya realizado esto, gestiona ese fichero, lo pone como procesado, lo comprime y lo deja en esa carpeta, pues procesado con la fecha del día que sea, ¿vale? Pero este componente tiene el wait for file. Este lo que hace es estar esperando, es como un demonio que está esperando a la llegada de un fichero, ¿vale? Entonces este proceso puede estar en ejecución, yo le doy a ejecutar, ¿vale? Y como veis, él se queda aquí esperando, se queda en estado de ejecución hasta que llegue algún fichero. En el momento que llega algún fichero, realiza la ejecución del resto del proceso y vuelve otra vez a ejecutarse, ¿vale? O sea que podría estar siempre ejecutándose esperando a la llegada de algún fichero para realizar una acción. Nosotros en concreto tenemos aquí dos ficheros de ejemplo, ¿vale? Este primero, pues lo que hacemos es el agente 1 modificarle el apellido, ¿vale? Si vemos aquí el apellido agente 1, se lo vamos a modificar a AP modificado, ¿vale? La dirección de mail es la misma. Y nos viene otro agente, el número 6. Este agente no existe. Entonces, lo que va a hacer es localizar que este agente no existe en nuestra tabla y lo que va a hacer es insertarlo como un agente nuevo, ¿vale? Voy a coger este fichero y lo voy a soltar en la carpeta donde el proceso está monitorizando, ¿vale? Como veis, él directamente ha cogido el fichero, lo ha cargado y me ha creado aquí una carpeta donde pone procesados, me lo comprime con fichero de actualización 13 de noviembre del 2014 y dentro está el fichero que él ha procesado, ¿vale? Aquí vemos la ejecución que ha realizado. Si me vengo ahora a la tabla, como veis, el agente 1 le ha modificado el nombre, ya que venía con el mismo ID y la ha modificado, y el agente 6, como no existía, me lo ha insertado como nuevo, ¿vale? Dependiendo de cómo viniese el fichero, de cómo viniese el registro, perdón, pues o era nuevo o era una actualización. ¿Vale? Hay otro proceso muy parecido a este, en este caso lo hemos llamado fácil nombre apellidos agente, realiza lo mismo, ¿vale? Se está esperando a la llegada de un fichero, lo que pasa que según llega, lo que hace es aplicar una ley de data quality, lo vamos a llamar, ¿vale? En concreto hace una función Levenstein determinando si ante la llegada de un nombre la distancia entre ese nombre y alguno existente está entre 2 y 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues nosotros aquí tenemos agente 1, AP modificado. Lo que vamos a hacer es concatenar el nombre y el apellido, ¿vale? Nombre y apellido, nombre y apellido. Si me llega un nombre y un apellido, lo concateno y miro a ver si la diferencia entre ese nombre y apellido y alguno de los que sí está en la tabla es mayor a 2 y menor a 4. Si es mayor y menor a 4, lo que voy a hacer es localizarlo como duplicado, ¿vale? Es decir, voy a poner este proceso en ejecución, ¿vale? El proceso, al igual que el anterior, se queda ejecutando aquí, a la espera de la llegada de un fichero. Tengo aquí un fichero de ejemplo, ¿vale? Donde tengo nombre de agente, agente-AA, apellido de agente, AP modificado, ¿vale? Realmente este agente le han puesto otro ID porque el nombre no existía, pero realmente puedo ver que el email es el mismo del agente 1, que el apellido es el mismo del agente 1, que lo único que cambia es el nombre. Bien puede ser porque lo han introducido mal o porque ha habido algún error previo, ¿vale? Lo que voy a hacer es concatenar estos tres y localizar si hay algún registro en la base de datos con un error entre 2 y 4, ¿vale? En el caso de que lo localice, pues lo voy a tomar como si fuese un duplicado, no lo voy a tomar como si fuese una actualización.
Hacemos lo mismo que antes, suelto el fichero en esta carpeta, el proceso comienza a ejecutarse, ¿vale? Y lo procesa. Habrá incluido aquí. Me ha generado un fichero que si yo me vengo a verlo, ¿vale? Es un fichero de duplicados donde me dice el agente con nombre y apellidos, agente A, AP modificado, que se intenta insertar, ya existe con nombre y apellidos, agente 1, AP modificado, ¿vale? Toda esta labor lo podemos hacer gracias a los componentes de Data Quality que están incluidos en todas las versiones de Talend, ¿vale? En este caso hemos utilizado el Fuzzy Match, pero como veis hay gran cantidad de componentes tanto de estandarización, de matching, para búsqueda de direcciones, ¿vale? Bueno, pues componentes que son realmente útiles para la localización de información errónea. Vale, pues visto todo esto, vamos a seguir con el siguiente, Static Context. Aquí lo que vamos a hacer es explicar cómo trabaja Talend con los distintos entornos. Es decir, si yo tengo una solución montada en desarrollo y lo que quiero hacer es esa misma solución, migrarla a producción, pues ver la forma fácil que nos ofrece Talend para pasarlo de un sitio a otro. Y no solo eso, sino los contextos, donde podemos aplicar los contextos, se pueden aplicar a procesos que se pueden llegar a hacer pues totalmente reutilizables, totalmente parametrizables, que pueden hacer cosas muy diferentes según le pongamos los parámetros. ¿Vale? En este caso lo que hacemos es leer la tabla de pedidos, leer la tabla de agentes, ¿vale? Y escribir esta información de una forma agregada, o sea que hacemos una agregación por fecha y por la información del agente, y creamos una tabla que se llama detalle agentes. ¿Vale? No sé si existe esta tabla. Vamos a eliminar esta tabla de aquí. Vale, esta tabla en el entorno de desarrollo no existe. Vale, lo que hemos hecho ha sido incluirle un contexto donde le decimos los valores de conexión para cada entorno. Para desarrollo, pues estos son los valores. Para producción, tal. Me parece que este es el que está mal, es este otro. ¿Vale? Estos serían los datos de conexión para desarrollo y para producción. Me creo dos variables de contexto y dependiendo de si lo ejecuto con una o lo ejecuto con otra, va a poder ejecutarse en el esquema de desarrollo o en el esquema de producción. ¿Vale? Lo único que cambio es el usuario y el esquema. Y el modo de ejecución, o sea, el contexto con el que lo ejecuto, lo tengo aquí abajo en la pestaña de ejecución. Por ejemplo, si yo lo ejecuto en el entorno de producción, el proceso se va a ejecutar OK, pero si yo me vengo aquí, esta tabla sigue sin existir, ¿vale? Yo me tengo que venir al entorno de producción, que es donde realmente, bueno, ahora me está fallando esto, las cosas del directo. Contexto. A ver, en desarrollo. Bueno, no sé qué ha pasado en el entorno de producción. Ahora sí. No sé si habría puesto mal el nombre del esquema. Vale, con esta ventanita lo que hacemos es cambiar el entorno directamente en el que se ejecuta, si es desarrollo o es producción, ¿vale? Este contexto está creado aquí en la aplicación de Talend de una forma estática. No es la forma óptima para tener los datos de conexión a un entorno de desarrollo o a un entorno de producción, ¿vale? La forma más utilizada o la forma normal, ¿cómo suele ser? Bueno, pues suele ser con ficheros de configuración. Ficheros de configuración que en entornos distintos tienen información distinta, donde los desarrolladores no tienen acceso, no pueden ver esa información, tal y como tenemos en este ejemplo, ¿vale? En concreto lo que hacemos es leer un fichero, que lo hemos llamado contexto, ¿vale? En este fichero lo que tenemos es la información de a dónde vamos a conectar.
¿vale? Lo cargamos en el contexto y ejecutamos el resto del proceso. Es decir, esta tabla que se llama detalle de productos, si yo en este fichero tengo la información desarrollo y desarrollo, el proceso se va a ejecutar sobre el entorno de desarrollo. ¿Vale? Pero si yo la información de este fichero la modifico, ¿vale? Y lo ejecuto, este proceso se va a ejecutar sobre el entorno de producción. A ver. Vamos a ver la tabla resultado. ¿Vale? Este es el entorno de producción donde veis que ya he creado esta información. Y en el entorno de desarrollo, lo mismo. Vale, esta sería la forma de tener un mismo proceso en varios entornos y que se ejecute con parámetros diferentes, con parámetros de conexión, con parámetros de rutas de ficheros, con parámetros de memoria utilizada, de capacidad de proceso. Se puede parametrizar toda esta información. ¿Vale? Vamos a seguir con el próximo. El próximo que tenemos son dos procesos que tenemos aquí como ejemplos de web service. ¿Esto por qué? Bueno, en este caso lo que tenemos es un web service muy sencillo, ¿vale? Leemos de una tabla, filtramos por el valor de un agente, en concreto el 2, y lo sacamos a un buffer. ¿Por qué? Porque este proceso lo vamos a exportar como un web service. Todos los procesos de Talend, os he dicho, se pueden ejecutar desde la propia aplicación de Talend o podemos construir su ejecutable. Podemos construir su ejecutable como un proceso autónomo, un fichero ejecutable por lotes, un .bat, un shell script, ¿vale? Si no vamos a Unix, o lo podemos exportar para las plataformas de Talend, para la plataforma SB, o para un JBoss, o como un web service directamente. Lo vamos a exportar como un .war, ¿vale? Vamos a exportar a esta carpeta. Entonces, todo lo que yo esté haciendo en este proceso, hemos puesto una cosa muy sencilla, pero podríamos ir a cualquier proceso de integración de datos, cualquier acción que tenga que hacer llamando a un web service. ¿Vale? Si yo me vengo a la carpetita de web service, aquí tengo mi .war. Esto en cualquier servidor web, yo en concreto me parece que tengo un Apache por aquí. Lo voy a iniciar para que lo veáis en un momento. Esto lo puedo publicar en cualquier servidor web y puedo hacer la llamada de este web service y él va a realizar las acciones que tenga dentro. En concreto va a leer la información de la tabla de pedidos y me lo va a sacar en formato XML por ese web service. ¿Vale? Vamos a ver. En cuanto esté iniciado. Vale, ya está iniciado. Vamos a desplegarlo. Aquí me lo tiene que desplegar automáticamente y crearme la ruta de acceso. Vale, me voy a venir aquí porque la nomenclatura siempre es un poco compleja. Vale, si realizamos la llamada a este servicio web que hemos publicado, se ejecuta el proceso, realiza la lectura de la tabla y me saca la información en formato XML, pues porque le he puesto el componente buffer output. Si yo lo que le pongo en ese componente es que lo guarde en un fichero y me lo envíe por correo electrónico, pues me llegaría un correo electrónico con toda la información que estoy extrayendo. ¿Vale? En este caso concreto hemos puesto un valor constante, el 2, pero en este caso lo que vamos a hacer es el mismo job, ¿vale? El mismo proceso, lo que pasa que vamos a decirle que el parámetro de filtrado le viene por la URL, se le incluye por la URL. ¿Vale? Vamos a coger el dinámico, le hemos llamado, lo publicamos aquí. En cuanto lo despliegue, ¿vale? Ya está desplegado. Si nos venimos a un navegador y ejecutamos esta URL pasándole como parámetro el agente 1, me va a ejecutar ese proceso, pero con la información únicamente del agente 1. Si le pasamos el agente 5, me devuelve la información para el agente 5.
¿vale? Nosotros estos procesos los podemos publicar y dejarlos accesibles para cualquier persona o le podemos poner una seguridad con password y contraseña, con certificados, etcétera, ¿vale? Se pueden poner de cualquier forma. Y por último tenemos aquí un ejemplo de, igual que hemos exportado como web service, también podemos leer de web service. Podemos leer de cualquier tipo de web service, ¿vale? Ya hay componentes preparados pues para partes como Google Analytics o otras aplicaciones que son pues muy usadas, pero también podemos utilizar como entrada cualquiera de los servicios web que nosotros hemos implementado con Talent. En concreto, lo que vamos a hacer es utilizar este último, que es el de dinámico, ¿vale? Y como parámetro del ID agente le vamos a pasar un valor que nos pida por pantalla, ¿vale? Si yo ejecuto esto, el web service se sigue ejecutando, me aparece una pantalla que me dice inserta el agente que quiero recuperar. Pues le puedo decir que quiero recuperar el agente 3, ¿vale? Esta información me la va a mostrar en el log. Me la muestra aquí. Esta es la información que está recuperando de este web service, ¿vale? Si yo ejecuto y le pongo que quiero el 4, pues me devuelve la información para el agente 4, ¿vale? Para que veáis, si bajo el servidor y ejecuto esto, ahora me fallará porque este web service ya no está disponible, ya no está en mi Apache Tomcat, ¿vale? Entonces, bueno, con todo esto podéis ver un poquito lo versátil que es esta herramienta y a todo lo que se puede llegar, ¿vale? Todos estos componentes que hemos visto mayoritariamente son procesos ETL, pero también disponemos de procesos de orquestación, como pues listar los ficheros de un directorio, hacer bucles infinitos, paralelizar tareas, replicar información, bueno, pues un montón de componentes que nos son muy útiles para implementar cualquier tipo de proceso. Vale, y creo que me he alargado más de la cuenta. Con esto quería terminar ya. Ya con esto pasamos al siguiente punto, que es el punto de preguntas. Espero que os haya quedado más o menos claro todo lo que se puede llegar a implementar con la herramienta de Talent y espero que os haya sido leve. Gracias. Muy interesante, Antonio. No te preocupes por los tiempos. Muchísimas gracias por la demostración. Entonces abrimos ahora el turno de preguntas. Ya sabéis, podéis escribirlas en el chat o podéis también levantar la mano en caso de que queráis intervenir en directo vía micrófono. Os animamos a hacerlo así. Levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar para que os abra el micrófono y podamos escucharos directamente. Antonio, si te parece, mantén ahí, sigues la presentación. Que te estamos viendo ahí la pantalla. Vale, perfecto. Entonces, lo dicho, levantar la mano o plantear las preguntas por escrito. A ver, aquí hay una pregunta de Ricardo Ariza. Dice, ¿qué precios tienen los diferentes esquemas de licenciamiento de Talent? Sí, a ver, los PVP no me lo sé exactamente, ¿vale? Yo te puedo decir más o menos orientativo, la versión Enterprise puede estar con 2 usuarios desde unos 10.000 euros. Es una versión bastante económica. Pero los precios son muy cambiantes. Si queréis temas de precio y tema de licenciamiento, si queréis sí que lo podemos ver por correo electrónico. Si tenéis mi dirección de correo, me enviáis un correillo y lo podemos ver un poquito más en profundidad con el comercial, ¿vale? Porque sí que no estoy muy al tanto de la parte económica. Pues si quieres poner ahí en el chat tu mail, Antonio, y yo se lo paso a los asistentes. Sí, espérate, a ver. Ahí va mi dirección de correo electrónico. Antonio del Olmo. Vale. Bueno, vamos a ver. Antonio, coméntame, ¿en qué tipos de proyectos estáis trabajando más ahora mismo? Los clientes vuestros, ¿dónde les está doliendo más el tema de la integración de datos? ¿Para montar Data Warehouse? ¿Para qué? A ver, pues lo más común es formación de entornos Data Warehouse para después poder explotar esta información mediante reporting. Eso siempre va a ser lo más común y lo más necesitado. Pero también hay muchas necesidades, pues hemos tenido trabajo en empresas de logística para integrar la información de todos los ficheros, todos los albaranes
entre distintas empresas, pues la que vende y la que envía, la que envía y la que recibe. O sea que gracias a la versatilidad de esta herramienta son muchas las aplicaciones que se pueden integrar. También hemos tenido ejemplos de integración, como hemos comentado en el webinar, con plataformas de venta online, ¿vale? Para actualizar los catálogos, crear los catálogos de producto de ventas a través de información que le llegaban pues de forma muy variopinta, ¿vale? Oye, y cuando Talent ahora mismo entras en su página web y no habla de otra cosa que de Big Data. A ti, Sí. esto que tú que estás ahí en el día a día, ¿es lo que has hecho toda la vida? Digamos, lo que se ha hecho toda la vida con Talent. ¿Implica realmente algún cambio? ¿A ti qué te dice el Big Data para todos El los Big Data, a proyectos ver, realmente el Big Data pues es una necesidad para muchas empresas, ¿vale? No para tantas como creen, porque siempre, bueno, vemos un poquito el Big Data y queremos preguntar por ello. Yo tengo un montón de datos, me tengo que ir a Big Data. No, a ver, el Big Data es para una cantidad ingente de datos y datos que no tienen por qué estar estructurados, pueden estar en cualquier formato. Talent lo que hace, bueno, tanto Talent como el resto de aplicaciones, todas se han tenido que modernizar y adecuarse un poco al mundo del Big Data. Lo que hace es facilitar un poco la tarea de la traducción de todas estas preguntas y todas estas órdenes que le tenemos que mandar a un sistema Big Data, pues bien para traer información, bien para enviar información. Lo que hace es, los sistemas Big Data, sobre todo con sistemas Hive o Pig, pues son bastante complejos de programar. O tienes un programador ahí lanzando líneas como un loco. Estas aplicaciones lo que hacen como Talent es abstraernos un poquito de toda esa parte y mediante una componente gráfica dejarnos interactuar con ello. Y nos deja interactuar con unos tiempos realmente bajos, ¿vale? Y un rendimiento bastante alto de estos procesos. A ver, aquí Daily pregunta, ¿se concede casos en los que se tengan varios desarrolladores trabajando con la versión Community? ¿Qué opinan al respecto? Hombre, pues sí que conozco, pero con la versión Community varios desarrolladores tienen que estar trabajando bajo una premisa de export-import. O sea, lo que esté haciendo un trabajador tiene que exportarlo, dárselo a otro desarrollador y este se lo tiene que importar y seguir trabajando con ello. Realmente, esta limitación yo no la saltaría porque sea la versión Community o no, sino si yo estoy definiendo un proyecto, estoy definiendo una solución para un proyecto, lo que hago es segmentar ese proyecto en procesos. Esos procesos estarán relacionados entre sí, pero realmente van a ser independientes. Entonces, sí que cada desarrollador puede ir implementando una parte de esos procesos sin que necesite la parte de otro desarrollador. Antonio, me pregunta por aquí, digamos, ¿qué perfiles son necesarios para manejar Talent? Es decir, ¿puede incluso haber usuarios de negocio? ¿No? ¿Cuál es un poco el perfil que tú consideras el idóneo y a qué nivel? Sí, a ver, el perfil idóneo es un perfil técnico, ¿vale? Es un perfil técnico, no tiene que saber mucho ni de Java, ni de Data Warehouse, ni de nada, porque realmente, al ser una herramienta con una componente gráfica grande, la curva de aprendizaje es muy corta, ¿vale? Se aprende muy rápido y es bastante fácil. Pero un usuario, no sé yo si seríamos capaces de meterle una parte tan técnica como veo los procesos de integración de datos. Si es verdad que hemos instalado herramientas a algunas personas para que ellos mismos se mapeen sus datos, se creen sus ficheros, se carguen sus tablas de donde están haciendo un reporting, pero el perfil idóneo sería un perfil técnico, ¿vale? No sería un perfil de negocio. A ver, aquí Francisco hace dos preguntas, dice, buenas tardes, pero tengo una duda, para instalar Talent, ¿qué sistema operativo soporta y qué versiones? Pues en la página web podéis ver todos los sistemas operativos, pero se puede instalar tanto en versiones Unix como Windows y hemos realizado últimamente una instalación en Solaris, o sea que realmente se instalan casi todos los sistemas operativos. En la página web vienen los sistemas operativos y las versiones soportadas, pero vamos, creo que hay pocos que se quedan fuera de la compatibilidad con Talent. ¿Qué diferencias en funcionalidad tiene la versión Community versus la versión de costo? De costo. Sí, pues a ver, las diferencias son las que hemos visto aquí en la diapositiva esta. O sea, la diferencia más grande es el repositorio compartido.
¿vale? El entorno de trabajo compartido para que varios desarrolladores puedan trabajar a la vez. Realmente la Open únicamente tiene esta parte, ¿vale? Y la versión de pago tienen todo esto. Como bien digo, pues la diferencia más grande es el repositorio compartido. Después, además, pues vienen componentes de CDC, vienen funcionalidades para el SOA, alta disponibilidad, conexión a Big Data. Bueno, pues vienen un montón de opciones, pero realmente todo lo que he mostrado en la demo se puede hacer con la versión Open, ¿vale? Todo aquello que no querramos, un planificador de tareas, un implementador de planes de ejecución, de balanceos de cargas entre procesos o de failover, todo se puede realizar desde la versión Open. Bueno, ya sabes, Antonio, que aquí nuestra audiencia siempre te aprieta con preguntas. Vamos allá. Sí. Dice Jaime, tiene capacidad. Cuando ven a uno que sabe, se animan. Dice, ¿tiene capacidad de modelaje de tablas de forma visual? Jaime. Modelaje de tablas como tal, no tiene una aplicación gráfica para implementar tablas tipo Erwin, ¿vale? Pero la implementación si nosotros queremos crear una tabla, por ejemplo, si yo quiero crear una tabla en la conexión del esquema que tengo, ¿vale? De Oracle Output, yo sí que tengo un editor del esquema. No es visual, pero yo aquí puedo añadir todos los campos que quiera, puedo llamar al campo 1, ¿vale? El nombre que va a tomar en base de datos y el tipo, la tipología del dato que va a tener. Pues va a tener un integer, ¿vale? Que en base de datos me lo devuelve. O sea, no es un editor de tablas ni de relaciones entre tablas como tal, pero sí que facilita mucho la tarea para decir cómo voy a crear esta tabla o cómo voy a leer esta tabla o este fichero, ¿vale? Cualquiera de esta parte. Otra de las cosas interesantes que no he comentado es que cuando yo creo una estructura, esta estructura la puedo exportar a un fichero XML, ¿vale? Lo exporta en Web Services. Y este esquema se lo puedo importar a cualquier componente. Es decir, si yo tengo una tabla con un esquema y quiero crear un fichero con el mismo esquema, no me hace falta crearme un fichero y empezar campito por campito dándole nombre y tipo, sino que yo me creo el componente de fichero y le digo que me voy a importar el esquema desde otro sitio, lo importo y directamente me lo pone. Bueno, vamos a ver, recordaros, hay muchas preguntas por escrito. Vamos a dar, si alguno levanta la mano, yo le doy preferencia y le abro el micrófono. Os lo digo porque, bueno, para animaros a plantear las preguntas por micrófono, así me hacéis trabajar menos también. Vamos a ver. Levantar la mano accionando el botoncito si queréis participar con el micrófono. Que no pasa nada, no, Antonio no os va a comer, porque habláis por el micrófono. Vamos a ver. A ver, hay unas cuantas preguntas por aquí. Dice, ¿habéis realizado proyectos grandes tipo MDM? Dice Isaac. Sí, hemos realizado proyectos de tipo DMM. De hecho, lo hemos terminado hace poco y ha sido una solución bastante compleja para la gestión de los datos maestros de una empresa. En concreto eran los datos de clientes, donde se ha limpiado toda esa información y se ha conformado un sistema pues con el golden record de todos estos clientes, en concreto pues para el área de marketing y para el área de la facturación un poco que hacían en esa empresa. ¿Cuántos clientes? Pues tenía más o menos medio millón de clientes, más o menos. De 400.000, medio millón. Trabajito. Sí, es una empresa bastante... O sea, ya no es el número de clientes, sino el número de registros que venían para esos clientes, porque venían todos duplicados unas cuantas veces. Vamos a ver. Al momento de realizar una consulta a un web service, ¿ese resultado de cualquiera de los métodos lo puedo guardar en un archivo XML? Sí, efectivamente. O sea, por ejemplo, teníamos el ejemplo de web service, ¿vale? Esta información yo la estoy mostrando por el log, pero realmente aquí le puedo conectar cualquiera de los componentes. O sea, si queremos escribirlo en un XML, simplemente le tengo que decir que la salida me la dé a un fichero XML, se lo conecto aquí, ¿vale? Y esta información le digo dónde me tiene que almacenar este fichero y la estructura le viene dada por el web service, directamente se me generaría este fichero,
¿vale? O sea, la información que leo del web service puedo hacer con ella toda la que quiera. Incluso la puedo cruzar aquí con la información de alguna de las tablas y después guardarlo en el fichero XML. Vale. ¿Vale? O sea que sí que se puede. Francisco pregunta por cursos en línea del uso de Talent. Decirte que IT Latino y Modus estamos preparando cursos en línea sobre Talent y otras herramientas. O sea que estad atento a nuestras comunicaciones y en breve os informaremos efectivamente, porque nos lo pide mucho, de cursos en línea de Talent. Bueno, vamos a ver. Jorge, al ser una herramienta basada en Java, ¿cómo le afectan estas actualizaciones de Java? ¿Cómo funciona el pasar de un entorno de desarrollo Windows a uno de producción Linux? O Unix, perdón, Unix. A ver, realmente se basa en Java, pero en lo que se basa es en la ejecución con la máquina virtual de Java. ¿Vale? Realmente, Talent pide una versión mínima de 1.6, pero con que la máquina virtual de Java esté instalada, estos procesos se van a poder ejecutar. ¿Vale? No afecta en el caso de que migrando de una versión a otra se me vaya a ir la programación por tierra. ¿Vale? Desde un entorno a otro, de hecho, nosotros los proyectos que solemos hacer, solemos desarrollar en Windows y los procesos los solemos exportar a Shell Script, ¿vale? Se ejecutan unos .jar en servidores Unix que después planificamos, pues bien con la herramienta de Talent o bien con herramientas externas y no hay ningún problema, lo puedo asegurar. Jaime, ¿tiene capacidad de modelaje de tablas de forma visual? Sí, ¿no? Porque lo has comentado. Sí, eso es lo que he comentado antes, sí. A ver, dice Ricardo, ¿no tiene integración con Git? G-I-T. ¿Se tiene pensado hacerla? Sí tiene, bueno, a ver, realmente la suite de Talent no está integrado, ¿vale? Pero sí que se puede, hay un componente para integrar el versionado con Git y para hacer tanto lecturas como escrituras en Git. O sea que sí que podemos llegar a hacerlo, ¿vale? Lo que he comentado antes, hay componentes que Talent incluye incluye las nuevas releases como propios de Talent, pero aparte de todo esto hay una comunidad muy grande que está desarrollando continuamente y hay un montón de componentes que nos podemos descargar y utilizar. El de Git te lo puedo comentar porque es que hace poco me tocó utilizarlo, entonces sí que tiene integración con él. Bueno, pues vamos a terminar. Oye, Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí casi una hora y media explicándonos un poco más sobre el tema de Talent. Nada, gracias a ti y a todas las personas que han asistido. Y a ver si te pones una cámara, hombre. Sí, para la próxima, para Reyes. Nada, muchas gracias a todos los asistentes. Ya sabéis, esta grabación se publica en demosdesoftware.com junto a unos 2000 webinars más grabados, o sea que tenéis ahí material para echar un vistazo si os aburrís. Recordar estar atentos en tecnowebinars.com a próximos webinars de Modus Management, que vamos a hacer mensualmente, hacemos webinars con ellos relativos a sistemas de Business Intelligence. Me estáis pidiendo el email de Antonio, ya lo he pasado, lo vuelvo a pasar ahí. Ahí está. Ahí lo tenéis, a olmo@modus.es. Tenéis ahí el email de Antonio para hacerle las cuestiones directamente. Lo dicho, estamos atentos a tecnowebinars.com y esperamos veros por aquí en una próxima ocasión. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós.